Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Hoy viernes 15 de mayo. Hoy es día de cobro para los que aún cobran, porque hay más de 1 millón de trabajadores suspendidos. Bueno, para los que tienen el privilegio de todavía cobrar, hoy es día de quincena. Compañeros, Domingo, Páez, Andrés, hola, Leila, L. Mateo, Andrés, Papa, Taveras. ¿Y ustedes, todo bien? ¿Cómo estamos? La Patricia de nosotros y los colegas. Qué señorial, vaya, hoy. Vaya. Patricia, carajo. Pafa, lo sacaste del baúl de los... Sí. Y el jefe, el más completo. Esto se jodió. Esto se jodió. Pero Esto es un barco a la deriva. Ya. Ay, coño. Hace mucho yo lo vengo diciendo. Ya yo voy a dejar de proteger. ¿Dónde está Nieve? No sé. No sabemos. ¿Dónde está Nieve? ¿Quién sabe? No sabemos. Jessy debe andar averiguando por dónde ¿Quién anda sabe? Nieve. Pero que Jessy nos diga. No me diga que lo secuestraron y lo desaparecieron. Yo estoy aquí. El doctor Nieves no va a poder estar con nosotros porque se le presentó algo familiar. Ya. Pero estamos aquí nosotros para ir resolviendo. Ah, perfecto. Está bien. El lunes viene y dice que no hubo programa hoy. Espérenlo. El lunes va a decir que el viernes no hubo programa. Miren, fue aprobado ya por el Senado la modificación que hizo la Cámara de Diputados a la solicitud de prórroga. Había sido inicialmente 25 días, luego en la Cámara lo modificaron para 15 días y en el Senado lo aprobaron, lo que significa que esto lo tendremos hasta el 2 de junio, entiendo yo, porque el 18 es que termina, más 15 días, el 2 de junio termina el estado de emergencia. Y algunos legisladores de la oposición, como Pacheco, dijeron que ni lo convoquen para otra solicitud de prórroga porque ya no la van a aprobar, que no se la lleven. Bueno, ya cometieron, yo diría que el error táctico de permitir la prolongación del estado de excepción, porque ciertamente uno no ve ya qué cosas es lo que pueden hacer, lo están politizando todo. Mira, yo he estado observando esa jornada del ministro. Eso da pena ese ministro, el ministro de Salud Pública, da pena. Óyeme, haciendo campañas, repartiendo y metiéndose en los callejones y saludando a la gente como si él fuera un líder. Él no está ahí, él no debiera estar ahí. Él lo que tiene que estar dirigiendo, como en otros países, las políticas de conjuración de la pandemia desde el punto de vista científico. Y aquello da pena. Búsquense los noticieros para que ustedes los vean en los callejones, repartiéndolo y abrazando gente, como si fuera una campaña. Yo digo, qué desvergüenza, qué desvergüenza la de este país, de los políticos. No le dan vergüenza, porque a mí me diera vergüenza. Si yo te lo juro, yo me muriera de la vergüenza. Oye, que yo soy el ministro de Salud Pública y salgo a engañar a la gente de esa manera. Y que abrazando y como si fuera un líder político, una vaina así. Búsquenlo en lo. Entonces yo no veo por qué, para que continúen con esa actividad política. Aquí lo que hay que hacer es lo que han hecho todas las naciones que han tenido programas de control del coronavirus. Lo que se ha estado haciendo. Políticas pensadas, organizadas, en equipo, para conjurar, no el azar. Yo explicaba ayer que el presidente Danilo Medina tenía información, como casi todos los presidentes de América en particular, respecto de los estragos que iba a hacer la pandemia en el continente americano, desde aproximadamente el 26 o el 27 de enero del año pasado. Como la tuvo Trump, a Trump le están sacando el mismo informe porque fue que en Europa comenzó la pandemia, hizo toda la diablura que iba a hacer y que está haciendo, y era obvio que su desplazamiento hacia el mundo americano y hacia otros continentes era cuestión de tiempo. Entonces, se hizo un informe alertando, pero venían las elecciones
las elecciones provinciales, municipales, y eso obviamente se fue dando de lado y el presidente habló el 27. El 20 de marzo tiraron el decreto y el 27 habló el presidente. De marzo. No es posible vivir en un país donde la biopolítica hace que las acciones de Estado privilegien las estrategias políticas antes que la vida humana. Mira, los eventos importantes en las sociedades, tú, Andrés, lo sabes más que yo, que te dedica a estudiar eso, ponen sobre relieve las falencias que esas sociedades han ido acumulando. Y aquí la actividad política y la actividad del Estado es un arrabal. Es una de las principales falencias con expresión pública contestable. Por eso tú haces ese relato del ministro de Salud. A ninguna parte del mundo se le ocurre a alguien de que es la expresión científica, no solamente la parte gerencial o logística de apoyo, sino también resume la expresión científica, porque él debe valerse de todas las informaciones del pensamiento científico sobre la forma de enfrentar el mal. Por eso él tiene que resumir en términos públicos la expresión científica de esto. Y que la expresión científica ande en la bullanguería de saludo y de manipulación político-electoral. Todo el mundo ha escuchado mi discurso y es bueno, y se lo recuerdo a la gente porque aquí asumen posición sobre lo que dice alguien o lo que hace alguien solamente a partir del estímulo del momento, de la expresión del momento. Nadie defendió más el hecho de que se le permitiera actuar a salud pública con libertad que yo en este país. Ahora, arrabalizar su responsabilidad pública, convirtiéndose en instrumento de la manipulación más infeliz y vulgar en favor político, eso me tiene que llevar a mí a marcar una diferencia, alejarme, porque yo no me dejo manipular ni de la oposición ni del gobierno. Y no lo dejo porque priorizo la vida humana, que para mí es más importante que la ventaja política de alguien. Es más importante quizás, ando contravía, porque aquí todo está dividido. Pero, oiga, no es posible, no se le puede permitir en una sociedad a alguien que instrumentalice de manera tan arrabalizada la respuesta que debe dar el Estado frente a una necesidad social tan seria como la amenaza de una pandemia. No, hombre, no. Domingo, pero hay un problema que ustedes tocan solo parcialmente la cuestión. El núcleo básico es que el gobierno no quiere solución, de que el gobierno está usando la crisis para tratar de dormirnos, prolongar la continuidad de esta pandemia y en función de eso posicionarse en una mejor ubicación para discutir el relevo o el tránsito. El gobierno no quiere producir un relevo legitimado por la institucionalidad en la fecha acordada. El gobierno quiere que en la fecha acordada no haya solución institucional. Y ustedes tienen que ver que los aspectos que critican tienen que ver con ese fondo inconfesable, pero ya inocultable, de que el gobierno quiere prolongar esto y entretenernos y seguir él unilateralmente manejando los recursos públicos y usándolos como una plataforma para promover su candidato. Que eso es lo que está pasando. Si el núcleo fundamental es a la cabeza política, yo he dicho, lo reitero, que el gobierno está contra el tiempo, porque la gente entiende esto que estamos diciendo, de que a ellos no les interesa la solución, sino manipular la crisis a su favor. Por eso no quieren la unidad y la convergencia de una cumbre de toda la fuerza para ordenadamente luchar por eso. No la quieren.
Ellos están contra todo el mundo, dizque cumpliendo una labor colectiva cuando es una manipulación, usando el tiempo prohibido de la noche para hacer promoción, poniendo a su candidato como si fuera el Estado a usar todos los recursos que ellos ahora dedican dizque a la solución de la crisis. Y los plazos están ahí caminando ininterrumpidamente. Ahora aprobaron una extensión que ellos sugerían de 15 días. Por gobierno no quisiera que llegara el día 5 de julio sin los límites. Y en función de eso es que está el desafío. Bueno, Fafa, ¿y por qué se la El gobierno aprobaron? no quiere solución. Porque yo no Y entiendo ahí, cómo es que esta oposición actúa. ¿Por qué le aprobaron eso? Yo sé más o menos lo no, que pasó ese ahí no es el en la problema, porque sesión. la aprobaron. Claro que sí. Te No, voy a eso no es el contar. Si las problema. cosas son Con estratégicamente perdón, la tan claras como oposición tú la les dices, dijo, no debieron aprobar eso porque es parte de la estrategia. no, Te voy a no, contar no lo hay que un pasó en la problema. sesión. Hubo un diputado que me No explicó. hay un problema. Ellos condicionaron la aprobación a que el gobierno haga una estrategia definiendo esto y asegurar entonces el proceso. Es el último chance que se le da al gobierno, porque no es verdad que pueden volver con otra extensión el día 5 de julio. Mira, Sí, pero Fafa, igual lo aprobaron, pero Eso es lo que va a pasar. me dijo Andrés, un diputado amigo que estaba en la sesión, lógicamente, yo le pregunté cómo transcurrió, porque la prensa lo que da es un resumen breve. Me dijo que todos los partidos de oposición estaban trancados, como dicen en el dominó, cerrado a banda, es que dicen, trancados en que solamente le iban a dar 10 días. Entonces el PLD se paró y dijo que ellos no iban a aprobar 10 días, que mejor no iban a aprobar ninguna prórroga y que ellos iban a ser los responsables si en este lapso pasaba algo en términos de salud pública, en términos sanitarios. Significa que cogieron un poquito de presión ahí. Entonces hicieron llamadas telefónicas y luego vinieron con una contrapropuesta de 13 días. Entonces el PLD insistió en que no, en que si no era 17 días mínimo, no. Y finalmente, como unos negociantes, buscaron un punto intermedio entre las dos últimas propuestas de cada uno y quedaron en 15. Por eso fue que la sesión fue tan larga, porque entre una negociación y otra hubo llamadas de sectores empresariales y hubo llamadas de las cabezas de cada uno de los partidos. Pero así fue que transcurrió el proceso en el día de ayer. primero. Sí, pero independientemente de ese proceso hay una realidad. El gobierno quiere prolongar esta situación. El gobierno quisiera, cuando se cumpla este plazo limitado, volver a plantear entonces otra continuidad. Y le han dicho, le aprobamos esto ahora para que se establezca la estrategia que garantice el cumplimiento. No, pero ya el gobierno sabe que si lo chantajea con eso, porque ¿quién es responsable de la salud pública? Es el Estado, por más que te chantajeen, que te diga, no, porque usted va a ser responsable. No, responsables son los que dirigen la política de Estado, porque el gobierno administra el aparato del Estado. Y aquí el ministro de Salud Pública es ese que está haciendo campaña en los callejones, no detectando enfermos ni nada, porque eso no le importa. Aquí el ministro de Salud Pública es ese, que todos los días nos tira una lotería de muertes y no le interesa, como al presidente de la República, no le interesa para nada realmente restituir el nivel de salud. Es la instrumentalización, tú lo dices, Fafa, es cierto, pero ustedes contribuyen a eso. Pues yo hubiera sido dirigente político, no apoyo esa. No, yo creo que no. Que hay que mostrar sin ningún tipo de duda frente a la población que la actitud contra la solución es el que no quiere la cumbre unida. Uno, el que está usando el tiempo simplemente para afirmar su demagógica participación. Eso hay que hacer que la gente lo entienda. Y yo creo que ahora llegamos a la frontera. Lo que dijo Pacheco, no nos pretendan buscar que aprobemos otra ampliación cuando se cumpla este párrafo. Ya aquí hay una determinación, no hay más ampliación. Ahora el gobierno tiene un límite con esto y es que él no quiere que esto se normalice porque el gobierno no quiere rendir cuenta. Y es verdad que es mejor llevar esto a una crisis donde el poder, con todo lo que representa el poder, pueda discutir mejor el destino de esta gente que están evadiendo el hecho de entregar el poder que se agota el 16 de agosto y de, a propósito de eso y del ambiente que hay, rendir cuenta. El temor fundamental para el PLD está en rendir cuenta.
y por eso quiere dificultar esto para favorecer una discusión donde ellos creen que le puede ir mejor que simplemente aceptando entregar el mando. Hay un conflicto de profundidad en el país. Yo no tengo duda de que en este país, si no hay cambio, hay una explosión, porque la gente no se va a dejar engañar, porque la mayoría quiere una solución institucional, pero el gobierno no la quiere. Y el que está trabajando para la explosión es el gobierno, no es la oposición. Yo insisto, Domingo. yo no quiero la explosión, porque eso nos va a crear una situación difícil para todos. Aunque los que están beneficiándose de ella clandestinamente, que son los del gobierno, crean que eso es lo menos pesado para ellos. Ustedes se imaginan aquí con una justicia independiente pidiendo cuenta a la gente que tiene 20 años en el poder, robando y con la impunidad. Ellos saben eso, y eso es lo que está en discusión. Hay un tema más allá de lo inmediato que está expresándose en la realidad. Yo confío en que podemos salir a camino con la unidad de toda la oposición, ya que el gobierno no quiere, para enfrentar esta crisis y para evitar que se burlen de nosotros, porque sería una burla más. Hoy sale la idea clara de que esta es una crisis peor que la de 1929, la crisis entre las dos guerras mundiales, que fue una crisis objetivamente grande. Estados Unidos nunca había padecido el nivel de presión que tiene por esta crisis. Es decir, no tiene madre el problema y la gravedad de la situación actual. Ahora, Domingo, yo quiero hacerte una pregunta, Domingo, porque tú manejas esos códigos mejor que yo no lo entiendo muy bien. A propósito de algo que dijo Fafa al principio respecto a el candidato haciendo campaña, refiriéndose al candidato del oficialismo, una pregunta, explícamelo tú. ¿Por qué en la campaña previa a las primarias, los funcionarios, los miembros del comité político, el PLD y las cabezas salieron volcados a las calles a apoyar a su candidato? Y ahora que es el candidato presidencial y que estamos a 6 semanas de las elecciones, no vemos ese mismo movimiento. Yo no lo entiendo, tú no lo puedes explicar. Pero bueno, no lo defendió Margarita. ¿Tú no viste la pregunta que le hicieron a Margarita respecto de que se la hizo la hija de Huichilora en el programa de María Cela? Y ella lo admitió, dijo que sí, que era un inepto, que no tenía condiciones para ser presidente de la República. Lo dijo a sí mismo. Es decir, la otra le planteó el panorama. Ella dijo, sí, así es, así es. Y yo lo dije, dijo ella, que lo mío era ganar. Es decir, oye, qué tolete de candidato, que ni su candidata vicepresidencial le da un espaldarazo. Qué tolete de candidato, mi Dios. Pero bueno, Domingo, dime, que yo sé que no, pero sabes. yo lo dije. Eso código. Oye, yo dije en un comentario que está ahí en Rumba, en el canal de Rumbo de la tarde. Yo dije en un comentario por qué yo creía que no estaba preparado. Ahora, ¿tú crees que el único que es capaz de ver eso soy yo? Hay mucha gente que lo ve. Wow. Y no todo el mundo va a apostar eso, pero además hay una actitud de exclusión. ¿Por qué tú crees que Francisco Javier no está al frente y era supuestamente el jefe de campaña? Y a Monchi Fadul yo no lo veo en el Distrito Nacional. O sea, hay una situación... Lo mejor que no lo vea porque te puede dar ferecillo. Oye, hay una situación complicada porque gente que hizo carrera política por 30 años en una organización y que de pronto el poder le impone un candidato, hay un nivel, y ahí tengo que darle la razón a Leonel Fernández, hay un nivel muy alto de ilegitimidad, aunque sea legal, aunque le haya ganado a Leonel Fernández, bueno, le ganó el Estado con el clientelismo, como le dije yo, pero que eso, el tema de Leonel en esa oportunidad señalaba yo, no era que él le haya ganado con el clientelismo, es que Leonel instaló eso en el PLD. Exactamente. Él lo instaló. Y nadie quería hacerme caso y nadie le gustaba esto porque a la oposición lo que quería era que chuleáramos a Leonel. Yo siempre ando en vía contraria. O sea, porque a lo mejor yo no soy el más leal a mi verdad, pero procuro ser leal a mi verdad. No es verdad que si yo cuestiono el clientelismo en el PLD, voy a defenderlo en el PRM.
No es verdad que si cuestiono la corrupción entre los PLDistas, voy a defenderla entre los PRMistas. Yo no soy así. Yo enfrento a los PLDistas y la corrupción y la inconducta de los PLDistas porque no creo en la inconducta del político, sea PRMista, sea PRDista. Aquí es distinto. Aquí el PRMista defiende las inconductas de los PRMistas y condena la de los PLDistas. El reformista condena la de los PLDistas, pero defiende la de los reformistas. Y así son todos, porque esa es la cultura política que ha construido la élite política en la base de la sociedad. Impunidad, pero para el de nosotros, para el otro no. Yo no soy así. Por eso yo salí peleando con el PLD como un militante o un dirigente extraño en una organización política. Porque yo no estoy de acuerdo con la inconducta del político, no importa que sea PRMista, que sea reformista o que sea PLDista. Es más, yo critico más duro lo de mi partido que a los otros, porque mi responsabilidad mayor es con la de mi partido. Pero eso no existe aquí como conducta política. Aquí justifican todo lo de tu partido, justificado, y cuestiona eso mismo, pero en el otro. Si él lo hace el otro. Yo no creo en ese tipo de política. Pues en el PLD hubo una gran injusticia con Gonzalo Castillo. Se lo impusieron a dirigentes, no solamente a Leonel, se lo impusieron. Se lo impusieron a Domínguez Brito, se lo impusieron a Francisco Javier, se lo impusieron a Melanio Paredes, se lo impusieron a Reinaldo Pared, a los que habían dedicado su vida a la actividad política. Ahora, ¿por qué se lo impusieron? Por una razón que él ha señalado Andrés, y tengo que reconocerle eso a Andrés, por una razón puramente económica, no por una razón política, no por una razón de principio, no por una razón de objetivo, no porque tuvieran un objetivo político o social o científico, sino por una razón exclusivamente económica. Y así usted no puede construir la unidad, se podrá imponer. La oposición está cometiendo tantos errores que no se asombren ustedes. Tantos errores, incluyendo ese, incluyendo cómo se manejaron en la pandemia, cómo quisieron competir con el gobierno en la instrumentalización de la pandemia. Por eso que no pueden rechazarle ahora los 15 días. Y esperen que al finalizar esta extensión, el gobierno va a mandarle otra. Y se la va a mandar. Y ellos van a tener que tomar la misma decisión de ahora, o apoyarla, o correr el riesgo de no apoyarla. Pero para eso usted tiene que pensar, ser coherente, pensando solamente en la defensa del ser humano, para que la gente se abrace a usted permanentemente. Eso lo aprendí yo en el PLD de Juan Bosch, no en el de Leonel ni en el de Danilo. Ahora, Domingo, hay un problema. Yo sé, papá, tú y yo no vamos a estar de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo como tú defiendes al PRM. Bueno. No, tú no tienes opción, porque tu opción es la de que tú estás jodido y perdido. Y yo estoy defendiendo la idea. Este país está saturado de esa vagabundería. Y por primera vez hay posibilidad de cambiar la política. Yo estoy en cambiar la política. Y no es verdad que son faltas iguales. El gobierno tiene la primera responsabilidad. Yo no saco a nadie de la degradación de la política, pero no hay duda de que todo el poder está concentrado en manos del gobierno que quiere imponerlo en nombre de esa generalidad de los vicios. No importa que el gobierno siga puesto tanto podrido, no es así. Aquí hay condiciones ahora en el mundo y en el país para cambiar la política, para comenzar a iniciar la noción de servicio de la política. Y hemos estado diciendo, solo con comenzar instaurando una justicia independiente, esto cambia. Tenemos por una propuesta de qué hacer, no solo un lamento de lo malo. Argenis.